Les traigo otra historia, amigos y amigas, en Contando Cuentos de Terror. Les traigo otra historia de las autoras Diana Carolina y Claudia Alejandra, El Hotel Embrujado de Cota. Esta historia tiene sus inicios en un lugar frío, húmedo y nublado, donde el sol aparece de vez en cuando, pero por muy corto tiempo existe allí una gran estructura que pasa por en medio de un gran portón elaborado en madera de color negro, fabricado por allá en el siglo XVIII gracias a su excelente material. Tomado de un roble gigantesco, tiene un estilo rústico e imponente que a su vez causa una impresión fría y algo oscura. Tal vez representa la entrada a la devastación mental que se produce con lo que se ve repetidamente en los pasillos, habitaciones, baños, en el gran comedor de este hotel. Cuando apenas tenía 12 años, mi madre había conseguido trabajo en un hotel como ama de llaves. Éramos pobres y debido a diferentes problemas sucedidos con mi padrastro, mi mamá tomó la decisión de dejar el lugar en donde había vivido toda su vida. Ahora solo éramos mamá y yo, juntas en un lugar desconocido que muchas personas le tenían miedo, tal vez mucho respeto, no lo sabíamos. Lo que sí notamos era que nadie quería hablar sobre este hotel. Simplemente cuando se pronunciaba su nombre, la expresión en el rostro de las personas cambiaba de forma drástica, como si supieran que ahí pasaba algo extraño. Pero era un tema que nadie se atrevía a tocar. Mi madre, en su inocencia, al ser nueva en el pueblo de Cogua, y yo tan solo una niña, no sabíamos lo que nos esperaría si seguíamos caminando en búsqueda de un nuevo futuro. Recuerdo tanto como mi mamá le preguntaba a los pobladores que si sabían de algún trabajo para ella, pues necesitaba encontrar con urgencia un lugar para alojarnos y unos pesos para sobrevivir. Ella sabía que si no conseguía un espacio donde pasar la noche, posiblemente yo enfermaría por las bajas temperaturas y constantes lluvias que azotan a este pueblo escondido entre las montañas. Así pasaron muchas horas sin conseguir ningún lugar. Por mi parte, desde que era una bebé, había desarrollado una habilidad para meterme en problemas, lo que en un estado de aburrimiento salió a flote, llevándome a caminar hacia un sonido extraño, como el de una piedra lanzada repentinamente contra una pared, que provocaba que los golpes retumbaran en los muros de un callejón. Decidí acercarme con curiosidad y me encontré con una señora vestida con una falda café que llegaba hasta los tobillos y una ruana de lana de color oscuro. La señora, al verme solo en aquel lugar, pensó que estaba perdida. Se acercó y preguntó mi nombre y el de mi madre, a lo que le respondí: mi nombre es Victoria y mi mamita se llama Margarita. La señora de avanzada edad me tomó de la mano y de repente llegó mi madre con lágrimas en los ojos. Estaba desesperada buscándome por calles que ni conocía. Su instinto de madre la llevó hacia mí. La señora que me había tomado la mano después de hablar con mi mamá
Dijo que se llamaba María y que llevaba muchos años viviendo por los lados del Rocoso. Ella era la única persona que se había atrevido a mencionar el nombre de dicho recinto y también a extendernos su mano, pues muy amablemente nos ofreció quedarnos en su casa y pasar la noche, a lo que por supuesto mi mamá aceptó sin rechistar. María tenía una hermana un poco mayor que trabajaba en aquel hotel. Por coincidencia estaba buscando su reemplazo para poder cumplir con sus labores, pues ella ya estaba agotada, frágil y sin alientos para seguir trabajando, y era la hora de la pensión. Así que mi mamá se ofreció y concretó una cita con la administradora del hotel. Empezó el trabajo a los 2 días de la cita. Mi mamá y yo compartimos un cuarto en aquel hotel, pero empezaron a pasar cosas extrañas. Al parecer, el lugar tenía una especie de ente que salía a rondar de noche y al que le gustaba golpear las puertas de todas las habitaciones. Mi mamá estaba asustada y yo, obviamente, inquietada por lo ocurrido. Esto pasó tantas veces que nos terminamos acostumbrando a aquel huésped. Cuando crecí motivada por lo que generaba en mí aquel lugar, comencé a estudiar criminalística y con ello a aprender de la mística que encierra la muerte. Fue el inicio de una aventura que me llevó a indagar el espacio y con ello conocer tragedias y casos sin resolver. De ahí surgió la duda: ¿por qué no empezar a investigar lo que pasaba en casa? Me llevó un largo tiempo encontrar respuestas de qué o quién era ese ente, pero como una ardua investigación y con los testimonios de las personas que llevaban años trabajando en el hotel, me enteré que el dueño había sido asesinado a manos del amante de su esposa, en el mismo lugar que tanto se había empeñado en construir para felicidad de su amada. En vez de recibir sonrisas y gratitud por parte de ella, se hundió en desgracia hasta el punto de quedar penando y haciendo guardia en su mismo palacio, o mejor, hotel. Se dice que la esposa enloqueció cuando se le apareció el fantasma de su esposo, mientras se bañaba en los lujosos baños del gran alojamiento, por lo que el hotel quedó en manos del asesino del dueño, hasta que un día desapareció en extrañas circunstancias. Por consiguiente, el hotel finalmente fue heredado a Samantha, la hija de los 2 desaparecidos, quien aún viven en el lugar. Pasó un tiempo, me convertí en una feliz caminante que decide salir de su casa sin rumbo fijo, solo para conocer lo que existe más allá de mis raíces. Eso no es nada, pues cada que salgo me conecto con la naturaleza. Mi alma vuela con los pájaros, que en mi país cantan a ciertas horas. Se siente una vibra en las grandes montañas, que a lo lejos dejan ver su perfecta plenitud. Y como cada día algo de eso que tanto disfruto se va perdiendo, somos unos perfectos destructores de la perfección. Es un día más y me encontré con Cata, una de las pocas amigas que comparten mi necesidad de caminar sin rumbo para hablar de la vida. Esta vez ella quiso llevar a su novio sin avisarme, a 2 amigas más que para mí eran solo desconocidas, y a un hombre con el que tal vez podía tener una buena plática. Comenzamos nuestro camino buscando el lugar perfecto
que nos obsequiara un hermoso atardecer. Por suerte, aquel hombre que no esperaba tener en mi caminata nos dijo que había un mirador subiendo al embalse del Neusa. En ese momento ya tenía mi intención. No estábamos muy lejos y se acercaba la hora exacta del atardecer. Así que caminamos a pasos agigantados para llegar a tiempo. Subiendo mi caminata se hizo agradable. Este hombre compartía ciertos gustos conmigo, o por lo que menos eso me contaba. Al llegar nos dimos cuenta de que ya era tarde. El atardecer ya estaba terminando. Entonces decidimos seguir caminando sin rumbo fijo, tal y como de costumbre. Caminamos, hablamos y reímos tanto con aquellos sujetos que en un momento creí no conocer. Sobre las 12 de la noche terminamos sentados cerca de una laguna, pero como el reloj no se iba a detener, solo con nuestras pláticas decidimos volver. Nos percatamos de una especie de puente con palos muy gruesos y enramadas de color verde oscuro. La solución para no tener que volver por donde subimos y acortar el camino a casa. Riendo comenzamos a pasar el puente, algo largo y poco firme, cuando sin duda escuchamos a un bebé llorar desesperadamente. Nos alarmó y nos detuvimos en medio del puente, buscando de dónde provenía el sonido. Pero este lloró solo 2 veces, más aún con más fuerza, y luego solo hizo un suspiro demasiado profundo y largo. No lo volvimos a escuchar más ese día. Nuestro cuerpo se enfrió y nuestra mente buscaba aún al niño. Reaccionamos y por medio de Cata terminamos de pasar el puente, corriendo con tanto miedo que no paramos y seguimos hasta llegar por fin a la casa de una de las muchachas. Aún estábamos en shock y esta empezaba a ser otra historia que merecía ser investigada. Mientras estábamos en la casa de una de esas muchachas, mi mente se desaceleraba y buscaba encontrar una razón lógica para lo que nos había pasado. Todos hablaban de no volver a pasar por ese lugar, pero mi mente no podía dejar de imaginar qué pudo haber pasado en ese lugar para que un niño llorara de esa forma. Ya era tarde, así que cada uno se fue para su casa. Yo llegué al hotel y le conté a mi mamá lo que había pasado. La verdad, para ella no era nada importante, era más importante nuestro bienestar. Cuando amaneció me senté en el lugar muy solitario del hotel, en donde llegó la señora María, aquella mujer que tanto nos había ayudado. ¿Qué pasa?, dijo la señora María. Ayer viví una experiencia paranormal con mis amigos, pero a mi mamá eso no le importó. Entiendo que hay mejores cosas que pensar. Cuéntame, ¿qué fue eso paranormal que te pasó?, insistió. Allí, con muy poco tiempo disponible, comencé a contarle a la señora María todo lo que nos pasó y le dije que me intrigaba obtener respuestas, aunque para ella eso fue algo normal. Al parecer, eso sucedía a menudo en ese lugar. Es más, me contó que cerca al Neusa existían historias peores. Me contó que hace muchos años, más exactamente un 31 de diciembre, se desapareció una niña sin dejar rastro. A su vez, en esa misma fecha, se desapareció un brujo muy conocido por los lugareños. Por su forma de actuar, embrujar y cazar personas, tenía muy mala fama, las personas le temían. Los años pasaron y la familia de la niña no perdía la fe de algún día tener rastros de ella. Todos los días caminaban por lugares conocidos del Neusa o caminaban hasta el CAI del policía para ver cómo iba a la búsqueda de su hija.
o para preguntar si alguien había llevado alguna información. Así pasaron semanas, meses y años, hasta que un día en una cueva ubicada en la parte baja del embalse, unos policías encontraron una niña sucia, de cabello largo, desarreglada, y que no podía hablar, solo hacía unos sonidos parecidos a los gruñidos de los animales. Al ver la luz del día, la niña sentía morir, los ojos le ardían, la piel le picaba, y no paraba de gritar por el dolor. Que le provocaba la luz. Sorprendidos, los agentes la sacaron de allí y hablándole la tranquilizaron, pero mientras esto pasaba, llegó un hombre de edad y gritó: «Déjenla en paz, es mía». Sin entender qué pasaba, le pidieron que explicaciones a aquel hombre que nunca supo contestar, pues mientras más lo cuestionaban, solo evadía con una especie de cantos y palabras extrañas a sus preguntas. Decidieron tomarlo y llevarlo al carro de la patrulla con aquella niña, que manifestaba miedo cada vez que este hombre abría la boca. Pero cuando por fin lograron tenerlo cerca del auto, el hombre huyó sin saber qué hacer. Los agentes llevaron al CAI a la niña. Se sintió alivio cuando el hombre se alejó. Entonces ahí comenzó lo insólito. Los padres de aquella niña desaparecida estaban en el CAI como de costumbre, y cuando vieron bajar la niña del carro no dudaron en correr, a abrazarla y aferrarse a ella, aun cuando estaba sucia, maloliente. Ya tenía 10 años. Cuando toda la conmoción pasó, los agentes le preguntaron por qué pensaba que ella podría ser su hija. Los padres, entre lágrimas, dijeron que esa niña tenía la misma ropa que se había estrenado aquel 31 de diciembre, día de su desaparición. Además, entre su suciedad lograron verle un lunar grande en el cuello que solo la familia tenía. No cabía duda que era ella. La historia se publicó en el pueblo con los retratos hablados que entre los agentes habían creado. Se les avisó a la persona sobre aquel hombre, el brujo del pueblo, quien había desaparecido. Lo siguiente que pasó, según se cuenta en la zona, es que cuando unos campesinos encontraron al brujo ocultándose en el bosque del embalse del Neusa, tomaron justicia con sus propias manos y lo mataron. Así que apareció muerto cerca de la cueva en la que tenía raptada a la niña. «Es increíble, pobre niña», le dije aún en shock. «Su historia no se la deseo a nadie. Y sabes una cosa», dijo la señora María, «hay algo más que... ¿Qué cosa debo saber?», le dije con ansias de tener más información. Esa niña creció y se fortaleció con el recuerdo más amargo. Acompañándola, esa niña soy yo. ¿Cómo? ¿Cómo que tú, señora María? Es muy terrible lo sucedido. Así es, esa historia marcó gran parte de la vereda y me ha tenido privada por mucho tiempo, por lo que prefiero refugiarme al lado del gran hotel, donde sé que nadie quiere acercarse. Si te lo cuento es para que no confíes en nadie y para que tengas más precaución. Si no hubiese sido por la búsqueda de mis padres insistieron en hacer, yo posiblemente estaría muerta. A veces es mejor tenerle miedo a los vivos que a los muertos. Y es así como termina un nuevo relato en Contando Cuentos de Terror.